Como los turcos se pasaron gran parte de su vida montados a caballo conquistando el mundo los conoció a caballo. Los que me conocen un poco sabrán que desde pequeña he tenido fascinación por los caballos. He tenido una relación bastante cercana con ellos y hoy en día cada vez que puedo sigo yendo a montar. Pero este no es un vídeo para hablar de mí, es un vídeo para contaros la relación que tienen los turcos con los caballos. Y además lo voy a disfrutar bastante. Si también os gustan los caballos o tenéis curiosidad de saber por qué son tan importantes para los turcos, quedaros, que habemos todos. Probablemente el caballo junto al lobo sea el animal que mayor simbolismo y significado tiene para los turcos. Si ahora mismo estáis pensando, ¿el lobo? Es que no habéis visto mi vídeo sobre el origen mitológico de los turcos y ya estáis tardando para ir a verlo cuando acabéis este. De hecho, el vínculo que tienen los turcos con los caballos también se remonta a sus orígenes. En este caso, no a sus orígenes mitológicos, sino a sus orígenes reales. Los turcos eran nómadas y guerreros, por lo que los caballos eran una parte fundamental de sus vidas. Venga, vamos a imaginar todo este escenario. Si queréis, hasta podéis cerrar los ojos para visualizarlo mejor. Pensemos en la gran estepa euroasiática, donde sus habitantes recorrían las praderas con sus rebaños, vivían en tiendas de campaña y cabalgaban a lomos de caballos, unos caballos fuertes, resistentes, de patas cortas, con la cola teñida de rojo, sillas de montar repujadas con estribos que simulaban babuchas metálicas. Los nómadas se pasaban gran parte de su vida literalmente subidos en la grupa de los caballos. Los caballos servían prácticamente para todo, como fuente de alimento, para cargar grandes pesos y también para recorrer grandes distancias. Por eso la relación que llegaban a tener con su montura era estrechísima. Apreciaban y respetaban a sus caballos de tal manera que jinete y montura eran considerados uno solo. Como la cola de los caballos era símbolo de autoridad, la portaban en los estandartes. Pero lo más llamativo de todo es que les concedían el mismo derecho que a un hombre de ser enterrados con dignidad. Es más, han aparecido enterramientos de esa época en los que dueño y caballo aparecían enterrados juntos. Esto es una muestra inequívoca de la importancia que tenían los caballos para esa gente, porque normalmente se enterraban a los hombres con los objetos que para ellos tenían mayor valor. Existe un proverbio kirguí que sirve especialmente para ilustrar este tema. Y dice así: si vivimos, nuestras vidas son una; si morimos, nuestras tumbas son una. Con el tiempo, el caballo adquirió una importancia aún mayor y se convirtió en un instrumento de guerra. Se dice que eran tan buenos jinetes que podían lanzar un proyectil con la honda mientras iban al galope, o incluso lanzar una media de 3 flechas por segundo a un objetivo en movimiento. Y ya si esto no es suficiente, también añadimos que lo hacían mientras iban sentados mirando hacia atrás. Parece ser que los caballos que montaban eran terriblemente inteligentes. Dicen que eran capaces de adiestrar a los caballos para que lloraran o para que cogieran una espada del suelo con los dientes y se la dieran a su jinete. Sin lugar a dudas, durante el Imperio Otomano, la caballería de élite de su ejército, los sipahi o cipayos, tuvieron un papel muy importante en las conquistas. Ya os podéis imaginar que solamente los mejores eran elegidos. La importancia de los caballos en la tradición turca también se puede encontrar en la mitología y en la literatura popular, ya que han sido protagonistas en proverbios, poemas tradicionales o relatos épicos en los cuales el caballo era ayudante del héroe y le aconsejaba. Los antiguos pueblos altaicos, a los cuales se remontan los turcos actuales, creían que los caballos tenían un origen celeste. Esto significa que eran capaces de traer mensajes de mundos invisibles, de intuir las cosas buenas o malas que fueran a pasar o saber distinguir quién era amigo y quién era enemigo. Por esta razón era común que los chamanes les incluyeran en sus ritos. La relación de los caballos con el cielo también se aprecia en estos mitos, leyendas de origen islámico. Se dice que cuando Alá mandó al profeta Adán al mundo, a la tierra, lo mandó montado en un caballo alado. Como Adán tenía miedo de que el caballo regresara al paraíso, le cortó las alas y la potencia que tenían las alas pasó a las patas.
Este caballo tenía 4 ojos, de los cuales perdió 2 al quedársele ciegos de llorar tanto porque le habían cortado las alas. Hoy en día se puede apreciar un hueco encima de los ojos actuales de los caballos, que se supone que eran esos ojos ciegos que perdieron. Otra leyenda habla de que el profeta Isir, para eludir la muerte, consiguió capturar a 2 caballos alados, una pareja de caballos alados, y les cortó las alas, creándose así la raza de caballos actual que conocemos hoy en día. Bueno, estos son solo 2 ejemplos, pero en realidad hay muchísimas leyendas más relacionadas con los caballos. Bueno, creo que a esas alturas ya tenéis bastante clara la relación tan estrecha de respeto y de admiración que tienen los turcos por los caballos y que realmente sigue existiendo hoy en día, a pesar de que el caballo ya no es un elemento tan activo o tan presente en la vida diaria de los turcos. Me gustaría que me contarais si los caballos son importantes también para otras culturas o si sabéis alguna otra leyenda que incluya caballos, pues también dejádmela en los comentarios para que yo la pueda leer y aprenderla. Por lo demás, lo único que me queda es despedirme y esperar y confiar en que estaréis ahí en el siguiente vídeo y que seguiremos viéndonos muchos vídeos más.